Soy Alicia Duhovne Ortiz y cuento mi novela La muñeca rusa. Yo estaba en Montevideo trabajando con la historia de mi padre. Me cuentan esta historia que me pareció hecha para mí, porque tenía todos los ingredientes. Para mí, porque está el tema soviético que conozco desde que nací, por mi familia, y por Felisberto Hernández, porque es un escritor al que adoro, hasta el punto que alguna vez soñé con escribir un ensayo sobre él, de modo que todo se unía, y además porque objetivamente es un tema novelesco. Una espía enviada por alguien del KGB de Moscú a París, donde Felisberto Hernández, que era un escritor que empezaba a hacerse conocer, notorio anticomunista, está con una beca, y ese alguien del KGB se le ocurre, y si la mandamos a África de las Heras a levantarse a Felisberto, ¿por qué? Porque necesitan mandarla a ella a Montevideo, a organizar una red de espionaje desde Montevideo hasta Estados Unidos en 1949, y si ella se casa con Felisberto, llega como señora de Hernández, como una tranquila costurera española, sin despertar sospechas. Los textos de Felisberto, y en particular Las Hortensias, tienen que ver con el relato. Las Hortensias es un cuento que él le dedica al que él llamaba María Luisa, que es la espía de la que él ignoraba que lo fuera. Con respecto a los personajes reales, históricos, siempre trabajo de esa manera. Yo tengo una imaginación rara. La tengo una vez que escucho una historia real. Hay historias que parecen nacidas para mí, que me disparan hacia algo, y entonces las tomo, y a partir de ahí, por supuesto, el guitarreo está ante todo en la escritura, en el placer de la escritura. Empezó siendo un Deus ex machina y responde a una necesidad, porque cuando me dicen, esto es real, que la mandan a África a levantarse a Felisberto, yo pienso, la persona a la que se le ocurrió eso es el verdadero novelista de esta historia, es el titiritero, es el que maneja todos los hilos, es el que sabe lo que ni Felisberto ni África de las Heras pueden saber. Entonces, el que sabe todo es este ruso que la envía, y de a poco van surgiendo elementos específicos de este personaje. Le voy inventando una historia, más que le voy inventando una historia, él me la va contando a mí. Son esos personajes que a un novelista se le imponen. Entonces resulta que es un semiótico, porque en el espionaje a menudo entraba gente que trabajaba con los códigos del lenguaje. Lo hago judío de Kurilovich en Ucrania, porque de allí venían mis abuelos paternos. Le invento una historia y le invento un amor con África de las Heras, un amor como de adolescente tímido, escondido detrás de sus anteojitos y que permanece invisible hasta el final para ella. Es evidente que África de las Heras, así como la que la engancha para trabajar en el espionaje soviético en España, Caridad Mercader, que fue la madre de Ramón Mercader, el asesino de Trotsky, estas dos mujeres educadas en el catolicismo español pasan al comunismo como se puede entrar a un convento. Y la invisibilidad del que maneja los hilos, sí, probablemente tenga que ver con esto, pero es alguien al que en la realidad África no puede conocer, porque efectivamente no sabemos si ha existido. Entonces en la novela no solamente es invisible para ella, sino que además el diario en el que él escribe toda la historia desaparece. No quedan rastros de alguien que efectivamente no ha existido. Justamente no me ubico como un dios, porque no creo en el narrador omnisciente. Si me ubicara como un dios, Oleg no existiría. Existiría yo. Como me pego a la cabeza, siempre lo hago, a la cabeza de los dos personajes, y hasta escribo, cuando hablo de África escribo en español, y cuando hablo de rioplatense escribo en rioplatense. Entonces Oleg es el dios. Lo que pasa conmigo en relación con esta gente es que yo simpatizo con todos. Yo podría haber tenido una reacción de santo horror frente a una mujer adiestrada para matar y que mata, o que hace los planos de la casa donde está Trotsky en México, porque ella es enviada como su secretaria. En ningún momento siento horror por ella. De a poco, conociéndola, gracias a los amigos de Montevideo, le voy teniendo simpatía, y me doy cuenta de que voy por buen camino cuando comprendo que simpatizo con todos. Esa sí es la tarea de un novelista.
Hay algo de esa mirada porque Felisberto ve los cuerpos en pedazos, ve el brazo de su maestra, no a su maestra, cosifica a las personas y sexualiza los objetos, tiene una relación con los objetos y sus fragmentos. Pero hay algo mío, ahí sí hay algo mío. Yo no podría identificarme nunca con un personaje que tuviera una sola identidad, que estuviera cómodamente sentado en un sillón de un país al que cree suyo y de una identidad a la que cree suya. Si África de las Heras me fascinó, es porque es una española que se va a Moscú y de que después va a Montevideo y que termina por no saber quién es porque tiene la infinita cantidad de identidades del espionaje. Felisberto porque está fuera de este mundo, como poeta que no vive en esta realidad, y el pobre Oleg que encima no existe porque es un judío o condenado a ser fusilado en la Unión Soviética con toda seguridad, cosa que en la novela sucede. La muñeca rusa es la que esconde el secreto de la otra, en la otra, en la otra, en la otra, hasta el infinito, hasta la más chiquitita. Ella ha tenido que llamarse de diferentes maneras, es todo un desfile o un carnaval de personas. En España se llama María Luisa, pero antes se ha llamado de todo, ha tenido muchos nombres y me pareció que el hecho de que ella es manejada desde Moscú como una muñeca tiene mucho que ver con el hecho de que Felisberto estaba obsesionado por las muñecas y el cuento que le dedica a las Hortensias es un cuento de muñecas. No es posible dentro de la lógica de todos los días que Felisberto no se dé cuenta de que haya vivido, que ha vivido durante 2 años con una espía que tiene los aparatos de radiocomunicación de abajo o al lado de la máquina Singer, de la máquina de coser. No puede ser que no se dé cuenta. Al mismo tiempo, todo en él hace pensar que en otro nivel sabía, que sabía todo. Y además está esta cosa turbadora de que durante la época en la que él estaba con África, él escribe cosas que hasta hoy son ilegibles en taquigrafía, pero una taquigrafía que él se inventa. A lo mejor el día que desentrañemos esa escritura, que son como patas de mosca misteriosas, sabremos hasta qué punto él sabía o ignoraba esta historia. María Luisa no está sentada ni parada. Ella en cualquier postura se aposenta, sienta sus reales. Acostada la cosa cambia. Acostada se muestra frágil como una nena. Una vez casi llora. Él no quiso preguntarle por qué. Felisberto ignora de qué certeza se trata, pero la intuye consistente como una masa, lo cual al mismo tiempo lo sulfura y alivia. En eso está de acuerdo con Supervielle, que le ha pasado el aviso. Por algo esta gallega está segura de sí. ¿Será que tiene plata? Inalterable la gallega, aunque a veces lagrimee, pero con esto Felisberto ni se inmuta. O le chispee en los ojos, sin que él llegue a captar por qué recuerdos o qué picardías. Son ojos plácidos, burlones, ojos color pantano, color Río de la Plata por la orilla argentina.